8 sermones, llevamos 9 sermones, perdón, 10, llevamos ya, seguidos, hablando de la confesión de fe, qué es lo que creemos. Y es para que usted tenga claro, no tanto porque le pregunten, ¿y qué iglesia es esa? ¿Sí? Interesa mucho el fundamento bíblico que usted tiene. Para hoy nos corresponde, perdón, por favor, la lección número 8, sí, señores. Entonces, vamos, y el Señor nos ha permitido estudiar y empezamos con temas como la palabra de Dios, el Dios que adoramos, hablamos de la Trinidad, dedicamos una parte al Espíritu Santo y hemos estado hablando luego del decreto de Dios, parte 1, parte 2, la providencia de Dios también. Hemos estado hablando acerca de la caída del hombre, Cristo como mediador. Y en esta mañana el Señor nos permite compartir acerca de la fe salvadora. La fe salvadora, o como lo tienen ustedes allí en su lección, que es la salvación. Es la misma lección. Fíjate que yo tengo aquí un título diferente. Pero vamos a hacer una oración antes, pidiéndole al Señor que en la mañana de hoy podamos ser edificados una vez más a través de su santa palabra. Señor, oramos en esta mañana, dándote gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor, misericordia, porque podemos congregarnos. Oramos por los que no están, por quebrantamiento de salud, por viaje. Oramos por Neida y su quebrantamiento en este tiempo con Donoto. Pedimos, Señor, que los guardes, los levantes. Oramos, Señor, por nuestro hermano Camilo, por Karina, Yormari, que hablamos hace un momento y está bastante quebrantada con esta virosis. Pedimos que les guardes, les levantes, les protejas. Patricia, Martín, Emilio y Janet, cada uno de nosotros, Señor, los cuales ponemos en tus manos. Pedimos que les fortalezcas, les levantes, les consueles con tu palabra, Señor. Nosotros que estamos acá oramos para que permita, Señor, que tu palabra una vez más toque nuestro corazón. Tu palabra aliente nuestras vidas, traiga esperanza a cada uno. Dame tus palabras, Señor, para que hable esta mañana como lo habla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La fe en Salvador. Y vamos a ubicarnos allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9, versículo además que versículo que usted conoce, lo conoce muy bien, este versículo. Todos los discipulados inician, o por lo menos contienen, estos versículos de Efesios 2, 8 y 9. Entonces, alístese con el texto ahí, por favor. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué más dice? Por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros. Pues es que don de Dios para que nadie, no por obras, perdón, para que nadie se gloríe. Comprender, amados hermanos, qué es la fe salvadora, de dónde proviene
cómo actúa en el creyente y cómo crece hasta la plena seguridad en Cristo. Es lo que compete a este capítulo, y en la confesión de fe aparece como el capítulo 14. Quiero permitir leer en primera parte, que dice así: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y esa fe se fortalece. Lo encontramos en Juan 6:37, Hechos 11:21 y 24, Primera de Pedro 1:2. Una de las preguntas más importantes de toda la Biblia es: ¿qué significa creer en Jesucristo? Porque comprender nosotros qué significa creer en Jesucristo es tan valioso para nuestra propia seguridad, pero también para compartirlo ¿con quién? Con aquellos que necesitan saber esto, esta gran verdad. Nadie se ha acercado a usted a preguntarle: ¿pero qué significa creer en Jesucristo? ¿Alguien se ha acercado a preguntarle a ustedes? La pregunta va a ir. Y cuando tiene usted una charla, nuestra charla las direccionamos a qué es lo que significa creer en Jesucristo. Muchas personas dicen que creer en Jesucristo es tener fe. Fe en Dios, tal vez. Fe en sí mismos. Fe en una religión. Fe en hacer buenas obras. La Biblia distingue entre dos clases de fe. Fe temporal y una fe salvadora. En esta primera parte que leo de la confesión de fe, resume la enseñanza bíblica, esta enseñanza bíblica, afirmando que la verdadera fe es un regalo de Dios. Escúcheme bien. La verdadera fe es un regalo de Dios. La verdadera fe no la produce la persona. No es creyente. ¿De dónde la va a producir? La verdadera fe es producida por el Espíritu Santo. La verdadera fe descansa únicamente en Cristo. Transforma la vida. Y ya cuando es creyente, persevera hasta el fin. Es un regalo de Dios. Es producida por el Espíritu Santo. En ese proceso de vida de creyente, esa fe descansa únicamente en Cristo. Esa fe transforma. Esa fe es la que cambia la vida. Y esa fe persevera hasta el final. El primer aspecto que vamos a encontrar aquí es el siguiente: la fe salvadora es un don sobrenatural de Dios. La fe salvadora es un don sobrenatural de Dios. ¿Y a qué texto vamos a hacer referencia? Al texto de Efesios 2:8-9, que aquí lo tenemos en la pantalla. Efesios 2:8-9. Y vamos a mirar palabrita por palabrita. Y vamos a identificar qué significa creer en Jesucristo. ¿Y cómo es eso de que la fe salvadora es un don sobrenatural de Dios? No sé si usted ha escuchado o usted lo ha dicho alguna vez. Fue que yo soy salvo porque coloqué mi fe en Jesús. ¿Cuál fe tenía? Usted antes de ser creyente, ¿cuál fe tenía? Dígame, antes de ser creyente, ¿cuál fe tenía? Tenía fe. Fue que coloqué mi fe. Y vamos a hacer una exégesis de este versículo de Efesios 2:8-9. Empieza diciendo: por gracia. Por gracia. ¿Qué significa gracia? Ya lo hemos dicho. Favor inmerecido para pecadores que merecemos el infierno. Significa favor inmerecido. Dios salva al pecador sin que el pecador lo merezca. La salvación nunca es un pago. La salvación es un regalo. Por eso dice, por gracia.
Luego dice, sois salvos. Cuando usted lee los versículos, usted que le gusta tanto el español y le gusta tanto las conjugaciones verbales en su idioma español, o si le gustó, cuando usted le debe tener en cuenta eso. Y esta palabra o frase, sois salvos, está en una conjugación, en un tiempo que es tiempo perfecto. Indica que una obra ya realizada, cuyos resultados permanecen. Escúcheme bien eso. Porque por gracia sois salvos. Una obra ya realizada, cuyos resultados permanecen. Entonces, el creyente fue salvado. El creyente permanece salvo. Y el creyente pertenece ¿por cuánto tiempo a Cristo? Por siempre. Por siempre, como lindo, ¿cierto? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece. En nosotros como creyentes ya hay una obra realizada. ¿Cuál fue? Salvación. Y los resultados de esa obra realizada, salvación, permanecen. Fuimos salvos, permanecemos salvos, pertenecemos para siempre a Cristo. La siguiente. Dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe no compra la salvación. La fe es nada más y nada menos la mano vacía que recibe el regalo. No salva la fuerza de la fe. Entonces, ¿qué es lo que salva? Si no la fuerza de la fe es lo que me salva, entonces ¿qué salva? Salva el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Señor Jesucristo. Es el objeto de la fe. Luego sigue diciendo, y esto no de vosotros. La salvación no nace del hombre. Ni la gracia nace del hombre, ni la fe nace del hombre. Todo proviene ¿de quién? De Dios. Por eso en esa parte de la confesión le leí hace un momento, la gracia de la fe es obra del Espíritu de Cristo en el corazón de la persona. Bueno, entonces le estoy hablando a la persona o cuando a usted le habla. Pero pensemos ahora que nosotros le hablamos a alguien. ¿Cómo produce Dios esa fe? Porque usted le está hablando y usted quiere ver que pase algo. ¿Cómo produce Dios esa fe? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, la Biblia dice, por medio del ministerio de la palabra. O sea que para que la persona, entonces se le produzca fe, para que crea, es necesario ¿qué? Leer la palabra. Que la persona escuche la palabra, pero ¿qué debe escuchar de la palabra específicamente en ese primer momento? El evangelio. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, versículo 12, 13, 14, dice, en él asimismo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la persona debe oír la palabra y de la palabra que debe escuchar, ahí en ese primer momento, el evangelio de salvación. Romanos 10, 17, usted lo ha leído, que dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nadie llega a la fe verdadera separado del evangelio. No puede aparecer creyente sin haber creído en el evangelio. Tiene para necesaria obligatoriamente para convertirse en un hijo de Dios haber oído el evangelio. Usted lo ha leído en Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo de qué, el evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación, para justicia. ¿A quién? ¿A quién? Al que cree. Al que cree. Entonces, nadie llega a la fe verdadera separado del evangelio. No puede, sí, puede asistir, pero nos confundimos, ¿sí ven? Sí ven que nos confundimos, porque la persona empezó a asistir, pero no ha creído el evangelio. Asiste. Y muy seguramente empieza a hacer cosas, ejercicios espirituales lo llamamos. Tal vez aprende hasta orar. Y muy seguramente entra hasta discipulado. Y empieza tal vez hasta a servir. Pero sin creer el evangelio, no es hijo de Dios. Y todo eso que haga, no sirve.
Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra para abrir el corazón. Como ocurrió con Lidia en el libro de los Hechos, que ya lo enseñamos en la serie de sermones del libro de los Hechos. Como ocurrió con los 3000 en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Como ocurrió con el carcelero de Filipos. ¿Es necesario oír qué? El Evangelio. ¿Sí? Sí, está la palabra. Pero el Evangelio, ¿qué debe escuchar? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tiene la persona obligatoriamente que oír eso. Por eso hablamos de que no depende de nosotros que la persona crea. ¿Quién produce esa fe? Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de oír la palabra. A veces uno está esperando, yo lo hablo, y yo estoy esperando una respuesta. Y digo, Señor, por favor, Espíritu Santo, que busca fe y me diga qué hago. ¿Sí? Después de hablarle, ¿cierto? A veces nunca le van a decir a uno eso, y muy seguramente sí habrán creído. No asistirán de pronto a esta iglesia, pero resulten en otra iglesia. Creyeron, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar. Muy bien. Bueno, ahí lo están diciendo ustedes. Muy bien. Segundo aspecto, vamos al segundo aspecto. La fe es producida entonces por el Espíritu Santo. La fe es producida por el Espíritu Santo. ¿La que sigue? Démoslo. La fe es producida por el Espíritu Santo. En Juan 6:44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Recuerden que lo leímos en Romanos también. No es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ninguno va a salvación, va al Señor si el Padre no lo trae. ¿Quién lo trae a salvación? Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos quién sí y quién no. ¿Me hago entender? No sabemos quién sí y quién no, como enseñé en la parte de la predestinación, de la soberanía de Dios. No sabemos quién sí y quién no. El Padre los trae, pero no sabemos si ese que está al frente suyo, al frente mío, el Padre me lo trajo. Y a veces a uno le hablamos y a otro no le hablamos. Sí le pasa que a uno le hablamos y a otro no le hablamos, pero de ninguno de los dos sabemos si es el Padre que me los está trayendo o no. Uno dice, pues generalmente sí me los está trayendo, porque este encuentro, dice uno, no es por casualidad, ¿sí? Que haya sido apartado para salvación, no sabemos. Nuestra responsabilidad es hablar. ¿Qué va a hacer? No, dígalo. No, que me acordé lo que le pasó con el hermano del cuidado de... Sí, un ejemplo de uno de muy verídico. Los hermanos Canos. Nosotros hacíamos viaje con el otro pastor a hablarle al otro hermano, a Helio. Y Helio pues nos rechazaba. Y allá estaba a un lado Álvaro, todos conocieron a Álvaro. Y nosotros sí lo saludamos, pero hasta ahí llegaban y lo determinábamos, en serio. Y hubo un viaje, otra ida y otra ida a hablar con Helio. Porque ustedes pensaban que el corazón que estaba preparado era de él. Sí. Cuando cierta mañana, amados hermanos, lo recuerdo tanto, cierta mañana, una mañana, me llama Álvaro, Pastor Richard, llorando, necesito hablar con usted. Y esa mañana que llega, por lo menos a las 7:30 de la mañana, estuvo de 7:30 como a 2 de la tarde, estuvimos hablando. Y desahogó su corazón. El punto fue que le presenté el Evangelio, y hasta el día de hoy, Álvaro es creyente. Yo no sé si Helio finalmente llegó al Señor o no, pero Álvaro es creyente. Sí. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Quién lo trae? El Señor. Pero veamos lo siguiente: el hombre natural puede creer o no puede creer. ¿Qué es un hombre natural? Es un hombre de Cristo. Entonces, no puede creer. Pero escuchen esto más: no quiere creer, además, no quiere creer. Otra más: ama el pecado. El hombre natural dice, no, yo no amo el pecado. No, sí ama el pecado y se revuelca en el pecado. Y le gusta el pecado. Lo hemos leído en Juan capítulo 8. Vosotros sois esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero si el Hijo de libertad es verdaderamente libres. Por eso el Espíritu, ¿qué hace con una persona así? La palabra, el Evangelio, entonces produce fe, y entonces
convence, regenera, abre los ojos, concede fe. Eso lo hace. No es por uno amenazarlo y decirle, esta puede ser su última noche. Esta puede ser su última mañana. Ojo que me puede pasar a mí con los muchachos del colegio. Usted puede salir de aquí del colegio y puede morir por el camino. No tengo necesidad de decirle eso. Sí puede ser, pero no tengo necesidad de decirle eso. Porque ¿quién hace la obra? ¿Quién la hace? Él convence, Él regenera, Él abre los ojos y Él concede fe. Todo esto tiene textos en cuanto a convence. Juan 16 del 8 al 11. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Regenera, Tito 3:5. Dice que por la regeneración del Espíritu Santo, habla ahí ese texto. Abre los ojos, 2 Corintios 4:4. Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en cuanto a que concede fe, el texto que tenemos como principal, Efesios 2:8 y 9 y otros más, Juan 6:44, Juan 6:65 y otros más. Cuando usted lee Hechos 13:48, vea lo que dice. Hechos 13:48. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Pero por qué estaban ordenados? ¿Quién los trajo? El Señor los trajo. La fe es el resultado ¿de qué? Yo lo dije, de la elección de Dios, de que Dios los trajo, de que Dios los ordenó, de que Dios los preparó para vida eterna. Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido creer. Creer le es concedido al que el Señor le extiende su misericordia. Tercer aspecto. La fe crece mediante los medios de gracia, que son estos que tenemos acá. En la parte de la confesión enseña que la fe aumenta. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Mediante la predicación de la palabra. Por eso es importante el culto dominical. Por eso es importante el discipulado, el estudio bíblico, porque la fe aumenta mediante estos elementos, mediante el bautismo, mediante la cena del Señor, mediante la oración, mediante la comunión como cuerpo de Cristo llamado iglesia. Estos medios no producen salvación. ¿Pero qué hacen entonces? Si estos medios que acabo de nombrar no producen salvación, entonces ¿para qué los hacemos? ¿Para qué los hacemos? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué el bautismo? ¿Para qué la cena del Señor? ¿Para qué orar? ¿Para qué? Lo acabé de decir. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe. Para fortalecer la fe. No se fortalece la fe en el momento de oración cuando escucho el testimonio del hermano que Dios le respondió, Dios sanó, Dios ayudó. No fortalece la fe. El hecho de que otro ore por usted de su iglesia local no fortalece la fe. El hecho de escuchar la palabra de Dios no fortalece. El hecho de estar en un estudio bíblico, en un discipulado donde va de una manera sistemática, paso a paso, poco a poco se va edificando, pues por supuesto que fortalece la fe. La cena del Señor, ¿cómo no fortalece la fe? Claro que fortalece la fe. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? ¿Qué recordamos? La obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:2, que usted ha leído tantas veces, y dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y no es que no somos salvos, sino que damos pasos, somos salvos y vamos creciendo. Madurez, crezcáis, madurez. Muy bien. El otro aspecto es el aspecto número 4. El que sigue, ahora sí. No, el que sigue. No, entonces devuelvan. ¿Qué hace la fe salvadora? ¿Qué hace la fe salvadora? ¿Pueden ustedes imaginarse qué hace la fe salvadora? Y de eso se trata, tener claro estos aspectos. Permítame leer una parte aquí de la confesión. Dice así. Dice, por esta fe, el cristiano cree que es
fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿Qué hace la fe salvadora? La fe salvadora no es simplemente un sentimiento. Produce varias respuestas, y vamos a ver varias respuestas que tenemos ahí. La primera, cree toda la Escritura. La fe salvadora, cuando esa persona tiene esa fe, que el Señor le coloca esa fe por su Espíritu Santo, esa persona de ahí en adelante cree toda la Escritura. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: los creyentes recibieron la palabra. ¿Y sí sabe cómo recibieron la palabra? Como la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, ¿cómo recibe la palabra? Como la palabra de Dios. Alguien le dice algo, fue que en tal libro hay una contradicción que muestra de la palabra de Dios. ¿A qué le da credibilidad usted? Hay tantos escritos que han sacado. El libro de Judas, el libro de Lamec, el Código Da Vinci, las cartas, no fue que encontraron las cartas perdidas. La fe reconoce que toda la Escritura posee la autoridad de Dios, que la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, fiel, confiable. La fe salvadora cree toda la Escritura. Número 2, ama la palabra. ¿Ama usted la palabra? ¿Ama usted toda la palabra? Me gusta el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 10. Vamos a buscarlo ahí, Salmo 19. Creo que usted lo ha leído y apenas lo vea se va a acordar. Salmo, el capítulo 19, versículos 7 al 10. Vean lo que dice ese salmo. ¿Lo tiene ahí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La fe salvadora cree toda la Escritura, además ama la palabra. ¿Y David qué está declarando en estos versículos? ¿Qué está declarando David en estos versículos? Que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. Perfecta, muy bien, ahí está. La segunda, fiel, recta, pura, más preciosa que el oro, más dulce que la miel. Es decir, que la fe encuentra deleite ¿en dónde? Ahora, ¿qué es deleite? ¿Qué es deleite? ¿Puede usted definir deleite? Porque usted dice, yo me deleito, pero ¿qué es deleite? Deleite es esto: que cuando usted tiene mucho frío, satisfecho, mucho frío, ¿qué hace? El que le gusta el tinto, se toma un tinto. También se lo toman en calor, pero tiene mucha sed, los que les gusta La Coca-Cola. esa, se la toma fría. Oh, mira, aquí dice la hermana, una cítrica. ¿Qué hace? Deleite. Muy bien, entonces, ¿qué es deleite?
¿Alguien dijo una palabra por ahí? Que le gusta algo. Me gusta, Descanso, descanso, satisfacción, ¿cierto? Alegría, tranquilidad. Venga, ¿usted sí se siente así con la palabra de Dios? Usted sabe que si dice que sí, entonces el pastor va a decir otra cosa. Pero si me siento deleite, ¿por qué no la estudio? ¿Por qué no me he discipulado? ¿Por qué no lo estudio? ¿Ah? Deleite. ¿La estudia solo en la casa? Deleite. Me he quedado con las vocales de conocimiento bíblico. Usted se ha quedado con las vocales. Con el jardín y transición del conocimiento bíblico. Pero no ha querido dar pasos. De amar más la palabra. De creer toda la escritura. De identificar las promesas. Vamos al tercero que dice ahí. La fe salvadora produce obediencia. Y en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pregunto, ¿la obediencia salva? ¿La obediencia salva? Entonces, si no salva, ¿para qué Dios nos manda a obedecer? Que la obediencia me va a ayudar a crecer en mi vida. La obediencia me ayuda a crecer, ¿cierto? Pero ¿qué más sería la obediencia? Pero es como reconocer de que tenemos una autoridad. Reconocer de que tenemos una autoridad, pero la Es el obediencia. fruto. ¿De qué? ¿Fruto de qué? De lo que hemos De creer. creído. Todo está bien, pero la obediencia es evidencia o fruto de esa fe. No me salva. Está bien. Pero sí es el fruto. Y el fruto me va a identificar donde esté. No solo aquí sentado. Sobre todo el fruto me va a identificar es donde no hay creyentes. Donde no hay creído. Las obras. Cuando dice ahí el texto, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Muy bien, las obras no me salvan. Pero las obras de obediencia manifiestan que soy salvo. Lo que he creído, por supuesto. El número 5 que dice que ¿qué hace la fe salvadora? Tiembla ante el pecado. Oiga, ¿temblar ante el pecado qué es? ¿Pecar y después ponerme a temblar? ¿Por haber pecado? ¿Sí? Isaías 66:2 dice: el que tiembla a mi palabra. Vamos a leerlo, Isaías 66:2. Como todavía tenemos tiempo. Isaías 66. 66:2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla. ¿A qué? Que tiembla a mi palabra. Llama la atención como lo dice estas versiones. Dios habla hoy: yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo: el hombre en quien yo me fijo es el pobre y el afligido, que respeta mi palabra. Vean cómo dice la nueva traducción viviente: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Vean lo que dice la palabra de Dios para todos. Yo mismo hice todo lo que existe, todo es mío, el Señor lo ha dicho, pero este es a quien aprecio: la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. Y la última versión, hay más, pero vamos a leer esta traducción en lenguaje actual. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continuó diciendo: yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Wow, interesante, ¿no? ¿Qué hace la fe salvadora? Tiembla ante el pecado. El verdadero creyente toma en serio, escúcheme bien esto, toma en serio las advertencias divinas. Pregunto, ¿usted toma en serio las advertencias del Señor? ¿Toma en serio usted las advertencias del Señor? Cuando toma en serio las advertencias del Señor, cuando a uno le advierten algo, ¿qué hace uno? A ver, como la nieta, ¿cierto? Cuando le advierten, ¿qué hace la nieta? Hay una advertencia previa. ¿Y qué la lleva a eso? A dar pasos de obediencia. Lo toma en serio. A veces no lo toma en serio. ¿Y qué recibe?
Castigo. Muy bien, una disciplina. Ahora, vea lo que estoy diciendo. El verdadero creyente toma en serio las advertencias de Dios, que nos deben llevar a obedecer. Cuando no lo hacemos, entonces, ¿qué viene? Disciplina. Dios, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo para que participemos de su santidad. Y el quinto aspecto acá es que la verdadera fe, o la fe salvadora, perdón, abraza las promesas. Por eso el himno, abraza las promesas. Hebreos 11:13 dice: los patriarcas murieron creyendo las promesas. No lo recibieron. ¿Sabe qué esperaban ellos? Ver a Jesús. No lo vieron. Pero dejaron de creer en algún momento. Dejaron de abrazar las promesas de Dios en ningún momento, porque la fe vive mirando ¿qué? Lo eterno. Lo eterno. Vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. 5. Dice, el centro de la fe. ¿Cuál es el centro de la fe? ¿Cuál es el centro de la fe? ¿Qué dicen ustedes? El centro de la fe, ¿cuál es? El centro de la fe es Cristo. El centro de la fe es Cristo. Quiero leer la última parte que dice la confesión. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe. Otra gracia salvadora de la fe y de la gracia común, y de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo esa fe como victoriosa, creyendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2, que es el texto que... Y hay más textos allí que los vamos a ver ahora mismo. Entonces, el centro de la fe, ¿quién es? Cristo. Y la confesión lo que hace es resumir perfectamente esta parte. Aceptar, recibir y descansar solamente ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Juan 1:12. ¿Lo sabe usted? Más a todos los que ¿qué? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos los que le recibieron, recibir a Cristo significa entonces ¿qué? Creer, confiar únicamente en Él para salvación. No voy a confiar en nada más, sino solo en Cristo para salvación. Hechos 16:31, lo han leído. Ahorita cuando yo lo diga se va a acordar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer en el Señor Jesucristo no dice crea en sus obras, no dice crea en su iglesia, no dice crea en sus emociones ni en sus sentimientos, sino dice que crea en Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la vida que ahora vivo, ¿la vivo en quién? ¿En la fe de quién? ¿Es la fe de quién? La fe de Cristo, que la colocó en quién. Entonces, toda la vida cristiana entonces depende de quién. De que nosotros dependamos de quién, de Cristo. Cada vez que usted deja de depender de Cristo, entonces por eso damos malos pasos de vida cristiana. La vida cristiana se deteriora, nos vamos en una dirección totalmente equivocada, en contravía con lo que dice la palabra de Dios. Aspecto 6, ¿la fe puede ser débil o fuerte? ¿Será que sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Débil? ¿Fuerte? Quiero decirles a ustedes que no todo creyente tiene el mismo nivel o grado de fe. Ejemplo, ¿cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe? Pero el centurión, ¿qué le dijo al centurión? No he hallado tanta fe. ¿Sí ven los niveles? Entonces, la diferencia no es la clase de fe. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si no es la clase de fe, entonces ¿cuál es la diferencia? Si no es la clase de fe, entonces ¿cuál es la diferencia? Es como dependiendo de lo que esté pasando uno, pastor, lo que uno esté pasando en el momento. Comunión, lo que esté pasando. Si no es la clase de fe, entonces ¿qué es lo que es? Tengo dos cosas acá.
Y lo hemos dicho, aquí va. Estaba Jesús con los discípulos, habló Jesús con los discípulos de una situación en particular. Cuando don Pedro, el discípulo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Entonces Jesús le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en otro evangelio, la charla continúa. Señor, aumentanos la fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol, desarráigate y échate en el mar, y os lo haría. ¿Ha visto el grano de mostaza? Como les digo, yo lo conocí también ya siendo adulto. Pequeño, nunca lo había visto. Lo había predicado, pero pues no lo conocía. Solamente lo que leía, que es un poco más pequeño que un grano de arroz. Y sí, cuando lo vi, aproveché y le di una enseñanza objetiva a José Daniel, que está ahí conmigo, y le dije, mira, mostaza, ¿cuál es la enseñanza? Si tuviera fe, ¿como qué? Ahora la pregunta. La diferencia no es la clase de fe. ¿Cuál es la diferencia? Si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol, desarráigate, y yo lo haría. La diferencia no es la clase de fe, vuelvo y repito, sino que en quién está depositada la fe. Si con esa fe grande como un grano de mostaza, el Señor le colocó la comparación, ¿no? Le dice a ese árbol que se desarraigue y se eche allá, y yo lo haría. ¿Qué sería con una fe más grande? Pero entonces no es lo grande, bueno, lo grande o lo pequeño, sino ¿qué? ¿En quién está depositada esa fe? Interesante, ¿cierto? Interesantísimo. Vamos al séptimo aspecto. La fe verdadera, ¿saben ustedes qué hace? Amados hermanos, la fe verdadera persevera. Muchas personas parece que creen, pero ¿qué hacen al cabo de un tiempo? ¿Qué hacen? ¿Qué ha visto usted a lo largo de la vida cristiana? Abandonan. Pregunto, ¿por qué abandonan? ¿Por qué abandonan? Se desaniman ante las pruebas. Nunca creyeron. En medio de que se desanimen y eso, lo que dice aquí la hermana es, no creyeron, por eso abandonan. La fe verdadera, ¿qué hace? Persevera. Creemos lo que dice la Biblia, la perseverancia de los santos. Porque luego, ¿quién es el que nos mantiene salvos? El Señor. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dar pasos, crecer, perseverar. ¿Dependiendo de quién? Del Señor. Y no se trata de que como no perseveré, no. Es dependiendo del Señor. Entonces, nunca tuvieron una fe salvadora. Nunca creyeron. Santiago 2 habla de ¿qué? De una fe muerta. Habla de una fe intelectual. Habla de una fe sin frutos. Y hay muchos que han creído así. Solo intelectualmente les parece bonito. Es que ustedes oran muy bonito, qué bonita enseñanza. Nunca nadie me había hablado así, qué cosa tan bonita. ¿Sí? Pero ¿qué? Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces la fe verdadera, vuelvo y repito, persevera. Y persevera, escúcheme bien, esto no se me confunda. No porque uno como creyente sea fuerte, sino porque Cristo sostiene su fe. ¿De quién es la fe? Y Él la coloca. ¿Y quién la sostiene? Él. Y Él la aumenta. Y entonces yo no persevero en la vida cristiana porque es que yo soy fuerte. Me decía una señora, porque es que yo doblo rodilla desde las 3 de la mañana. ¿Sí? Por eso. Y porque es que yo leo toda la Biblia todos los días. Ah, sí, por eso. Está bien que ores de las 3 y está bien que lea la Biblia todos los días. Qué bueno, pero no persevera uno como creyente porque uno es muy fuerte, sino persevera uno porque Cristo sostiene la fe y el fuerte es el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Usted recuerda? ¿Recuerda la escena de Lucas capítulo 22? Versículos 31 y 32, ¿recuerdan esa escena? Estaba Pedro y allí con Jesús y Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Pedro cayó. ¿Qué dice?
¿Pedro cayó o no cayó? Pero sí se desanimó. Y entonces cuando le preguntaron, "Ja, tú también eres Galileo y estabas con ellos", ¿qué dijo Pedro? Dijo, yo no conozco al Señor. ¿Cayó o no cayó? Cayó. Lo negó. Pero Pedro no apostató. Cristo preservó la fe de Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Póngase bravo, párese en la cabeza, haga lo que haga, pero voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Porque la fe es la que, ¿qué hace? Sostiene. ¿Y por qué sostiene? Porque Cristo la coloca. Entonces no es por lo fuerte que yo sea. Sin embargo, orar si hay que hacerlo, leer la palabra hay que hacerlo, ayunar, velar, claro, reconocer el pecado, confesarlo, apartarme, vivir para Cristo, consagrar mi vida a Cristo. Claro que hay que hacerlo. Pero yo persevero no es porque yo haga todas esas cosas y diga, qué fuerte que soy. Wow. No, Cristo preserva nuestra fe. Siguiente aspecto y ya vamos a finalizar. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Busquen Hebreos 12:2. Usted lo ha leído también, Hebreos 12:2. A ver. Después de el texto allí de Hebreos 11 de hablar de los héroes de la fe, entonces va el capítulo 12 y empieza a decir, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe cuál es esa grande nube de testigos? ¿Cuál? Claro, los que ya partieron, nuestros conocidos creyentes, ¿cierto? Pero también esa nube de testigos de Hebreos 11. Dice, despojémonos de todo pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí va el versículo 2, que era el que quería llegar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Quién es el autor y consumador? De la fe. Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, entonces, inicia nuestra fe. Jesús sostiene nuestra fe. Jesús perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿la gloria pertenece a quién? Hermanos, ¿la gloria pertenece a quién? Al Señor. A Él sea la gloria por todos los siglos, dice el Nuevo Testamento, por todas las generaciones, sea el imperio. ¿Qué estamos diciendo en este aspecto? Esto, amados hermanos, usted lo debe tener claro en su vida cristiana acerca de la fe salvadora, que es un don sobrenatural de Dios, que es producida por el Espíritu Santo, que crece mediante los medios de gracia, que esa fe salvadora cree la palabra, toda la palabra, ama la palabra, produce obediencia, tiembla ante el pecado, abraza las promesas, que el centro de la fe es Cristo, que la fe puede ser débil o puede ser fuerte, que la fe verdadera esa persevera, que Cristo es el autor y consumador de nuestro. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos hacer? Si fuera algo práctico que usted diga, porque pues de todas maneras 40, 50 minutos hablando, a no ser que usted tome apuntes, pero ¿qué aplicaciones prácticas usted diga, yo me llevo esto? Obediencia como resultado de qué? De haber creído, ¿cierto? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Perseverancia, sí, perseverando en la fe. Perseverar, ¿cierto? Porque finalmente, ¿quién es el que nos lleva en ese proceso de perseverar? ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿cierto? El que va haciendo que nuestra fe no falte. ¿Qué más? ¿Qué se lleva? Que no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestro deseo, sino es por la voluntad de Dios y el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando, ¿cierto? Él no es también nuestra disposición. Es su misericordia, su amor, misericordia. su fidelidad. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe usted si usted posee esa fe salvadora? Usted sí, se ha puesto a pensar en eso. Con eso quiero terminar. Porque usted alguna vez se ha preguntado y usted se ha dicho lo siguiente, no me diga que no. ¿Será que sí soy salvo? Y yo tan malo que soy, o tan mala que soy. No es que yo soy una grosera, no es que yo esto, no es que yo lo hago así. Se ha cuestionado usted en la casa, no será que Dios sí me habrá perdonado, ¿no? Y más de uno anda en búsqueda de eso. Más de uno. Entonces pregúntese lo siguiente para saber si posee esa fe salvadora. Aquí está. ¿He confiado únicamente en Cristo para mi salvación? ¿Amo su palabra?
no solamente de labios para afuera diciendo que la amo. La estudio, hago discipulado, participo, la aplico, es esa más la palabra, es esa más. Deseo obedecer todo el tiempo, todas las veces. ¿Me duele el pecado o me da igual si peco o no peco? Y peco diciendo igual soy salvo por gracia, sigámosle adelante, que eso no ha pasado nada. ¿Sí? Otro, descanso en las promesas del Señor Jesús, como cantábamos. Persevero aún en medio de las pruebas. Alguien dijo que hay una diferencia entre fe verdadera y fe temporal. La fe temporal es emocional, valga decir, es temporal, no tiene fruto, siempre está confiando en sí mismo y puede desaparecer. Y por eso ya uno no vuelve a mirar más a esa persona. Pero lo sigue uno llamando creyente y uno dice, se descarrió. No, nunca había creído. ¿Y la fe salvadora qué es? Espiritual, persevera, produce obediencia, descansa en Cristo y persevera ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Se acuerda lo que dice 1 Pedro en el capítulo 1? Dice, versículo 4 en adelante, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe persevera ¿hasta cuánto tiempo? Hasta el fin, hasta cuando Cristo sea manifestado. Bueno, eso es potente, eso que dice la palabra de Dios. En conclusión podemos decir que la fe salvadora no es una obra humana, es un don soberano de Dios producido por el Espíritu Santo mediante el Evangelio, es necesario. Su objeto exclusivo es Cristo. La fe siempre va a producir obediencia, perseverancia y esperanza. Fue que perdí mi esperanza. No se vaya la palabra, algo mal, algo anda mal ahí, porque la fe siempre va a producir obediencia, perseverancia y esperanza. Si está produciendo perseverancia es casi, va ahí de la mano la obediencia y la esperanza. Pero no, es que soy obediente pero es que no persevero, eso no encaja. No, es que sí tengo esperanza pero mi perseverancia y mi obediencia no, van las tres. El creyente descansa completamente en Cristo para su justificación, santificación y vida eterna. Esto lo debe saber usted, amado hermano. No tanto porque le pregunten sobre esto, es importante cuando se lo pregunten y usted lo sepa, pero por su vida cristiana. En la lección había unas preguntas que completar. ¿Sí las completaron? Decía ya la primera, la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Lo dijimos, favor y merecido para los pecadores que merecen el infierno. ¿Qué es misericordia? Es la compasión de Dios que hace que no recibamos el castigo que merecemos. Se recibe por medio de la fe, allá la palabrita es la fe. No es por obras. Es un don de Dios. Nadie puede gloriarse. Una pregunta para terminar. Creí que íbamos a hacer 2 sermones de esto. ¿En qué está confiando una persona para ser salvo? ¿En qué confía usted para ser salvo? En Cristo. Confío únicamente en Jesucristo, quien murió y resucitó por los pecados, sus pecados. Y usted debe creer, no dependo de mis obras, sino de la gracia de Dios recibida por medio de la fe. Y terminamos con el versículo que iniciamos. ¿Cuál fue? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Nadie diga, fue que hice, y como hice, por eso entro. No, Cristo hizo. Su Espíritu Santo nos convenció, colocó fe y nos llevó a creer. Y por eso somos salvos. Interesantes. Colóquese de pie. Digamos ahora. En esta mañana, Señor, te damos gracias y nos alegramos por tu palabra. Nos alegramos, Señor, por tu salvación. Definitivamente nos salvaste no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nuestras obras no. Y aún las obras que actualmente hacemos tampoco, sino que son el resultado ahora de que nos has salvado, de que tú estás en nuestro corazón. Gracias por el regalo de tu salvación. Gracias.
Tuviste gracia, tuviste misericordia. Al tiempo que quisiste, Señor, nos rescataste. Gracias. Porque desde la eternidad pasada nos preparaste para salvación. Señor, y con esta verdad no nos queremos quedar callados. Porque es necesario que el mundo lo sepa. Romanos capítulo 10 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero la gente, ¿cómo va a creer si no se les habla? Se debe predicar, hablar, y tú haces la obra en el corazón de las personas. Esa es la única manera, Señor, para que el mundo sea salvo. No puede aparecer un creyente así que porque sí, sin haber creído en el Evangelio, y diciendo que es salvo sin haber creído en el Evangelio. Es necesario tu Evangelio. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nos has salvado, Señor, y no quieres que callemos esta verdad. Tú mismo nos lo dijiste: y haces discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos llamas a que lo hagamos, a que no nos quedemos callados, a que no perdamos el tiempo, a que estudiemos la palabra, a que hagamos un discipulado, a que seamos fieles y constantes, que identifiquemos promesas, que identifiquemos lo que está en tu palabra, que nos apropiemos de la palabra, que descansemos en ella, que así como decíamos hace un momento, lo que va a producir la fe salvadora en nosotros es obediencia, perseverancia, esperanza. Los tres no pueden producir uno sin el otro, necesariamente los tres. Gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que trae un descanso total a nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Siéntese, por favor. Siéntese.